continuación vamos a hablar de miocardiopatías infiltrativas. Me presento, soy la doctora Dragonetti, soy especialista en imágenes cardiovasculares, en clínica médica y en diagnóstico por imágenes. Estoy en el Hospital Alemán, en IMAT, en DIN, en la Trinidad Palermo y en algunos otros lados que puedan hacer resonancia magnética cardíaca. Vamos a empezar entonces. Vamos a hablar de las miocardiopatías infiltrativas y fundamentalmente vamos a establecer si un solo método puede hacer la diferencia. Primero vamos a decir que la resonancia es un fenómeno físico en el cual ciertas partículas como los electrones, protones y núcleos atómicos con un Z impar absorben energía al estar sometidas a un potente campo magnético. Estas características de los protones, en este caso del de hidrógeno, que es el que nos compete a nosotros porque somos un 70% agua, no es característica del hidrógeno, sino que el sodio, el litio y el xenón también comparten estas particularidades, pero nuestros resonadores están seteados para el protón. La resonancia magnética es un método seguro de diagnóstico, es no invasiva, es no operador dependiente, es incruenta e indoloro y no utiliza radiaciones ionizantes. En los últimos años ha habido muchos... No importa, en este caso, la ventana acústica del paciente, a diferencia de la ecografía, no viene a competir con la ecografía. Sí nos permite una cuantificación exacta y reproducible de los volúmenes, volumen fin de sístole, de diástole, fracción de eyección, volumen minuto y la función y la masa ventricular total e indexada, y nos permite ver lindas imágenes como las que podemos saber este eje corto medio ventricular con esta cavidad izquierda y derecha en movimiento. Pero volviendo a las miocardiopatías infiltrativas, sabemos que son enfermedades relativamente raras debidas al depósito anormal de sustancias en el corazón. Sus características morfológicas son muy variables y es por esto que tienden a ser infradiagnosticadas. Las podemos dividir en dos. Algunas simulan una miocardiopatía hipertrófica y otras simulan una miocardiopatía isquémica o dilatada. Vamos a hablar fundamentalmente de algunas de estas, como es el caso de la amiloidosis. ¿Por qué la resonancia es importante en las infiltrativas? Porque me va a dar una información adicional, aparte de darme la función ventricular, me va a permitir identificar muy bien la hipertrofia. Sabemos que no solamente encontramos miocardiopatías infiltrativas simétricas, sino que encontramos apicales, focales, septales, y en esto la resonancia ayuda y mucho, fundamentalmente donde no puede ver bien el eco. Y lo que más ayuda y el caballito de batalla de la resonancia es la caracterización tisular. Este que les muestro acá es el protocolo básico de estudio. Todo protocolo debe tener secuencias morfológicas, secuencia cine y secuencia de RLC tardío, y ahora vamos a ver parte por parte cada una. Cuando hablamos de secuencias morfológicas, estamos hablando de secuencias sangre negra. Son secuencias spin-echo, ¿sí? El tiempo de adquisición es muy rápido y se hace una imagen por latido. Estas secuencias anatómicas anulan la señal proveniente de la sangre. Cuando hablamos de secuencias dinámicas, estamos hablando de una secuencia sangre blanca, que generalmente sí es una secuencia cine. La imagen está en movimiento, la grasa y la sangre dentro de la cavidad es hiperintensa y el miocardio es hipo o isointenso. Estas son las secuencias, la segunda parte del protocolo, que es las secuencias de función o cine. Miren este ejemplo. Esto lo que me va a permitir es una excelente delimitación del pool sanguíneo. Son ideales para imágenes funcionales. Y cuando tenemos el eje 4 cámaras, lo que vamos a hacer es un stack de ejes cortos de base a la punta, donde vamos a poder evidenciar lo que vemos aquí, los múltiples cortes en movimiento. Podemos evaluar el tracto de salida del VI, el tracto de salida del VD también. Muy bien, se ve aquí la válvula mitral abajo a la derecha, los ejes medios ventriculares y los ejes apicales. Entonces, cuando hablamos de secuencias gradiente de eco, hablamos de secuencias sangre blanca, son secuencias steady state free precession que me permiten una excelente delimitación del pool sanguíneo. Son ideales para imágenes funcionales, evaluación de volúmenes, motilidad global y segmentaria, cálculo de fracción de eyección y por supuesto con esto también de la masa ventricular total indexada. Cuando tenemos
un eje, hacemos eje corto, eje 3 cámaras, 4 cámaras, 2 cámaras, y cuando tenemos un 4 cámaras hacemos un stack de ejes cortos que va de la base a la punta. Generalmente pueden ser 8 o 9 cortes, como los que vemos aquí. Podemos ver muy bien la anatomía normal en este eje corto con 9 imágenes, de la base al ápex. Fíjense abajo a la derecha que bien que se ve la válvula mitral, el tracto de salida del ventrículo izquierdo hacia la aorta, incluso el tracto de salida del ventrículo derecho se puede evidenciar muy bien, como se ven también a nivel medio apical los músculos papilares y las regiones apicales. Esto en un paciente normal. Y esta imagen que les muestro aquí es un paciente con una miocardiopatía hipertrófica. Fíjense que en este caso es asimétrica, predominio anteroseptal basal, ¿sí? Posteriormente nosotros continuamos con el postprocesado de las imágenes. Hoy sabemos que podemos marcar el epicardio y el endocardio, y esto hoy en día con todos estos valores sabemos que está establecido que la resonancia es el gol estándar. Entonces, para terminar nuestro protocolo de estudio, nos queda la tercera parte, que son las secuencias de RLC tardío. Esto es posterior a la administración de gadolinio después de los 10 minutos. La hipercaptación tardía de gadolinio muestra que los territorios sufren una potenciación T1 y que el realce permanece allí en la zona. Y cuando vemos un miocardio negro, como vemos en la figura, este miocardio negro nos habla que ese miocardio está normal. Y cuando vemos un área hiperintensa, blanca o brillante, vamos a ver que este miocardio blanco nos puede ser sinónimo de un miocardio anormal, fibrótico, o a veces es fibrosis e inflamación. Una miocardiopatía infiltrativa que es fundamental en este tipo de secuencias es la amiloidosis, como aquí les presento. Es una miocardiopatía que simula una miocardiopatía hipertrófica, y la característica es que debe hacerse el estudio y este realce tardío en etapas tempranas. Por eso se hace los 3 minutos post contraste, ¿sí? La sustancia amiloide produce ocasiones también un aumento del grosor parietal sin dilatación de la cavidad. Puede verse afectado tanto el ventrículo izquierdo como el derecho. También hay un aumento del septum interauricular y es muy frecuente. Y en este caso vemos una imagen 4 cámaras con un engrosamiento miocárdico difuso ocasionado por el depósito. Y aquí el realce tardío nos muestra, ¿sí?, una baja intensidad de la sangre porque hay una anulación del pulso sanguíneo, y esto se debe dentro de los 3 minutos y en el realce temprano a que el amiloide es muy ávido, ¿sí?, por la sustancia del contraste. Entonces la extrae rápidamente del pulso sanguíneo y hace que pase al miocardio. Y el miocardio característicamente va a mostrar un realce de tipo subendocárdico principalmente, que después se puede transformar en intramural, depende del compromiso también que pueda tener este paciente con el depósito amiloide. Nunca va a comprometer un territorio coronario. Si pasamos ahora a otro tipo de miocardiopatías infiltrativas, vamos a hablar del realce tardío en la enfermedad de Fabry, y nosotros sabemos muy bien que es una enfermedad genética, ¿sí?, que es causada por un depósito de glucoesfingolípidos, ¿sí?, en los lisosomas, y que el realce tardío es característico y fundamentalmente se ve en la cara inferolateral basal, como mostramos acá en la flechita en la imagen, ¿sí? Esto es detectable en más de un 50% de los pacientes, y por eso en toda miocardiopatía hipertrófica no obstructiva, en la cual desconocemos la causa de esta hipertrofia, habría que pensar fundamentalmente en un paciente joven, hombre, con un PR corto en el electro. Habría que pensar en la enfermedad de Fabry. El realce tardío típico ya lo ha demostrado el equipo de Moon desde el 2003. ¿Sí? Acá tenemos su presentación en el European Heart Journal, donde podemos ver esta pared inferolateral basal, característicamente con este realce que es intramiocárdico. Nosotros en el 2003 también presentamos 19 casos y pudimos ver que muchos de ellos coincidían en la zona del realce, y seguimos estudiando esto a través del tiempo. Pudimos ver que está localizado en la pared basal inferolateral, no involucra el subendocardio,
tiene mayor extensión en los hombres y también está relacionado con la gravedad de la hipertrofia y la presencia de arritmias. Seguimos y el año pasado pudimos publicar en conjunto con el grupo del Dr. Moon 99 casos que se describieron desde el 2005 al 2013 y acá pudimos ver las diferentes formas de afectación cardíaca que tuvo el Fabry con los distintos estudios de resonancia. En este caso usamos 1.5, un aparato Avanto, y evaluamos la hipertrofia y la fibrosis. Se lo recomiendo si alguno quiere visitar nuestro artículo. Más o menos lo que nosotros pudimos ver en él es que hay una progresión de la hipertrofia, ¿sí? Dividimos a la totalidad de pacientes en pacientes de 20 a 40 años, en adultos jóvenes, y en adultos mayores, a los mayores de 40 años. Pudimos ver, en este caso, que la hipertrofia fue progresiva y se fue agravando a lo largo del tiempo. Luego a esta progresión de la hipertrofia le complementamos el realce tardío, y también pudimos ver muy bien, como se ven en las imágenes de abajo, que son las imágenes de realce tardío, cómo realce iba desde la pared inferolateral basal intramiocárdico, iba expandiéndose hacia el resto. Fíjense en la imagen de abajo a la derecha como toma también el intramiocardio, la parte intramiocárdica del septum, ¿sí? Esto tiene que ver también con la gravedad y es mucho mayor el realce y la hipertrofia en hombres. Entonces nosotros concluimos todos nuestros pacientes con los distintos patrones, evidenciamos que la hipertrofia aumenta con la edad y es mayor en hombres, y que la fibrosis aumenta con la edad también y es mayor en hombres, pero si vemos detenidamente esta tabla, hay algo que nos llamó mucho la atención, y fue que hay un porcentaje de gente joven, que fueron mayormente mujeres, en las cuales la hipertrofia no se hizo presente, pero sí lo hizo el realce. Y cuando tenemos un realce, estamos hablando de un tejido anómalo, un tejido que está afectado. Entonces hay muchas mujeres que no tienen hipertrofia y sí están afectadas y sí tienen afectación del miocardio, con lo cual podemos decir que es un signo precoz de la enfermedad, sin tener otros parámetros demostrables. Y a esto viene el mapping. Hoy en día, y en lo que estamos todos tratando de desarrollar, es el mapping. El mapping sería muy interesante estudiarlo en este grupo de mujeres jóvenes. Es anormal en un 40% de los sujetos que no tienen hipertrofia, y es la nueva herramienta que tenemos para demostrar este almacenamiento en forma precoz. Esto lo hacemos porque sabemos que los glucosfingolípidos tienen grasa y que el T1, la curva de caída del T1 disminuye cuando hay grasa. Entonces, a bajos valores de T1 estamos demostrando que hay un acúmulo de glucosfingolípidos, que hay depósito, ¿sí? Y esto puede hacerse incluso sin contraste. Esto es el T1 mapping nativo o sin contraste. Terminando un poquito con estas, vamos a pasar a un ejemplo de una miocardiopatía dilatada, como puede ser la hemocromatosis. Cuando hablamos de hemocromatosis, sabemos que es la causa más común de sobrecarga de hierro, que puede tener dos formas. Una forma primaria, que es debida a la mutación genética que se ve en la alteración del brazo corto del cromosoma 6, o una forma secundaria donde el excedente proviene de múltiples transfusiones o trastornos de la sangre. Ustedes saben que lo más comúnmente es la talasemia mayor minor, las drepanocitosis, la esferocitosis, la de Black-Van Diamond, las leucemias, mieloide crónica. Hay un sinnúmero que sí requieren trastornos de la sangre que llevan a anemias de todo tipo. No nos olvidemos también de la cirrosis, y estos también nos traen una anemia crónica. ¿Qué pasa con estos pacientes? Tienen un riesgo de muerte por miocardiopatía mayor a 300 veces que la población normal. ¿Y qué pasa con el hierro? Bueno, la sobrecarga de hierro produce una disminución en la intensidad de señal de las imágenes de T2, como vemos aquí abajo, ¿sí? A mayor depósito de hierro, la imagen se va a ver más oscura. El efecto se basa en el acortamiento del tiempo de relajación tisular de la ferritina y la hemosiderina. Esto se traduce en una disminución de la intensidad de señal que se evidencia como áreas más oscuras. Miren, por ejemplo, esta imagen de la derecha. Lo que vemos acá es un hígado oscuro. No solamente un hígado con sobrecarga, sino que prestemos atención, lo que vemos a la derecha es el vaso que está afectada, e incluso el páncreas tiene compromiso y tiene sobrecarga férrica.
¿sí? Entonces, esto es un parénquima hepático, esplénico y pancreático con una sobrecarga severa de hierro. ¿Por qué? Porque los veo oscuros. Existe entonces una correlación entre la disminución de la señal, ¿sí?, del T2 estrella y el grado de sobrecarga. Acá arriba, a la derecha, vemos un hígado oscuro, ¿sí?, nos manifiesta una sobrecarga hepática, y abajo un miocardio oscuro que nos manifiesta una sobrecarga de hierro en el corazón. Ahora, ¿hay coincidencia entre los dos? No, completamente no. El hígado es una esponja, el hígado absorbe mucho el hierro, y así como lo absorbe, lo lava. Mientras tanto, el miocardio tarda mucho en afectarse, pero sí es el que lleva las arritmias a la insuficiencia cardíaca. Así que es muy importante evaluar la sobrecarga de hierro en el miocardio. Pero cuando vemos el miocardio negro y como en la imagen de abajo, y el hígado está sin sobrecarga, debemos sospechar que este paciente está bajo tratamiento. Entonces, menor señal, la imagen es más oscura, hay más sobrecarga y menor valor de T2. Este que vemos acá es un miocardio normal, con un corazón normal, y abajo vemos una sobrecarga severa con una miocardiopatía dilatada. ¿Qué implicancias clínicas va a tener esto? Bueno, las implicancias clínicas es que si el T2 estrella tiene un valor de mayor a 20 milisegundos, no hay sobrecarga. Si hablamos entre 10 y 20, la sobrecarga es ligera a moderada, y esto nos trae un 7% de arritmias, un 2% de insuficiencia cardíaca. Ahora, cuando ya hablamos de menos de 10 milisegundos y mucho más, menos de 7, la sobrecarga de hierro es severa, y ahí sí son 17% de arritmias y un 38% de insuficiencia cardíaca. Esto está demostrado por Anderson desde el 2001. Por eso es la importancia de la resonancia y la valoración del T2 estrella en estos pacientes con sobrecarga férrica. Entonces, volvemos a nuestra pregunta inicial. ¿Puede un solo método hacer la diferencia? Vamos a ver, yo creo que ayuda mucho la resonancia, ayuda en todos. Y tenemos hoy en día los niveles de evidencia, las indicaciones y niveles de evidencias que todos conocemos, con los cuales les digo que la enfermedad de Fabry tiene un nivel de recomendación 1 con un nivel de evidencia B. Esto es en los pacientes con sospecha clínica de Fabry y ecocardiograma no concluyente. Este es uno de nuestros casos, un paciente joven, masculino, con una hipertrofia asimétrica y por supuesto con su realce clásico. Este también fue otro caso de una amiloidosis. En la amiloidosis tenemos también en pacientes con masa aumentada, eco no concluyente y sospecha clínica, un nivel de recomendación 1 con un nivel de evidencia B. Este es el caso de 77 años de una mujer, donde vemos el realce típico, que es subendocárdico difuso, con anulación del pool sanguíneo. Y este es el caso de una sobrecarga de hierro, en el cual podemos ver el compromiso de la sospecha de sobrecarga, y aparte podemos monitorear el tratamiento, y para las dos el nivel de recomendación es 1 con un nivel de evidencia B. Yo creo que con el tiempo y cuando se hayan logrado más casos, esto va a aumentar y se va a establecer realmente la resonancia. Recuerden, hígado negro, sobrecarga hepática; miocardio negro, sobrecarga cardíaca. Entonces, ¿podemos ayudar con la resonancia? Fundamentalmente ayudamos en la caracterización tisular. Podemos ver, recordemos también un poquito más lo anterior, podemos ver el edema con el T2 STIR, podemos ver depósitos de hierro con un T2 estrella, la necrosis isquémica con el realce tardío, podemos encontrar también las necrosis no isquémicas con el realce tardío, como en el caso que ya vimos anteriormente, y la fibrosis difusa con lo nuevo que hay del mapping. Con esto podemos diagnosticar miocarditis, hemocromatoses, infartos, hipertrofias y amiloidosis, como vemos en la gama aquí abajo. Recordemos el edema con el T2 STIR, fíjense qué banda hiperintensa inferolateral basal, seguido por un miocardio afectado con una sobrecarga férrica. La tercera imagen es un infarto subendocárdico con un realce focal de una miocardiopatía isquémica, y al lado una miocardiopatía hipertrófica sarcomérica, que nos da la clásica imagen en parches hiperintensos en las áreas de hipertrofia, en este caso en la pared inferoseptal basal. Y posteriormente lo nuevo, lo que se viene ahora, que es la fibrosis difusa con estos mapas paramétricos, que puede ser la secuencia T1, T2 o incluso T2 estrella.
por eso recordemos que la resonancia, no sé si puede llegar a la biopsia, pero por lo menos ayuda. Muchas gracias.